Hola. Bienvenida y bienvenido seas a esta segunda temporada de Semillero Estelar. Una segunda temporada que es continuación directa de la anterior y en la que seguiremos desvelando conversaciones entre Robert y Gosia y su contacto taigeteano. Arrancaremos con una serie de transcritos que hablan de nuestro sistema solar, y que no es como nos lo han descrito en absoluto. El primero se titula Mercurio, Venus y Guerra de Vietnam. ¿Qué hay en Venus? Información directa extraterrestre, y es una conversación mantenida entre Robert, Gosia, Svaru y Aneeka, publicada por Gosia de Agencia Cósmica el 23 de julio de 2021. Mercurio, Venus y Guerra de Vietnam. ¿Qué hay en Venus? Información directa extraterrestre. Algunos puntos a considerar. No puedo detallar habitantes de Júpiter. No puedo explicar habitantes de Saturno, Urano, Neptuno. No es buena idea que se sepa aún eso. Lo que se debe saber es que es un sistema solar grande con 13 planetas. El problema es que queda como faltante con el tema al haber un gran agujero ahí en cuanto a esos planetas. Lo que sucede es que no es vida como la conocen o como se esperaría. Si entramos ahí, entraremos en una espiral metafísica complicada. Y los de Júpiter entran entre los que explícitamente han dicho que no se deben mencionar. Es delicado el tema. Ok, vamos por partes, Svaru. ¿Por qué dices que este sistema solar es grande, 13 planetas? Porque en promedio tiene más planetas de lo usual. Solo es que los gobiernos les esconden 4 faltantes y otro que consideramos planeta, los gobiernos no. Plutón. Wow, gracias. ¿Y la vida en todos es la constante? Sí. Solo que unos van como de salida. Tuvieron vida y ahora entran en decadencia y en proceso de regresar a ser energía potencial. Como Mercurio o Plutón o como 3 de los 4 que se desconocen en la Tierra. Otros están en esplendor como Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Otros van subiendo. Desarrollando vida compleja, aceptando nueva de otros lados. Como Europa, como Titán. Júpiter es más como un sol, menos como planeta. Por eso para la Federación en los mapas estelares este sistema solar se llama Sol 13. Ok. Empezamos desde el inicio. Imagínate que sales por el portal de la estrella Sol 13, ese es el nombre correcto, ¿verdad? Sí. Ok, y llegarías a este sistema solar. ¿El primer planeta es Mercurio? Mercurio. Planeta caliente carente de vida, solo de conciencia primordial que en sí es vida. Pero solo es el planeta mismo como conciencia. Como entidad. Es muy cercano al Sol, la energía ahí es altísima. Pero no propicia para vida orgánica biológica como lo conocen. Solo se respeta. No hay mucho que hacer ahí. No hay bases tampoco, demasiado hostil el ambiente. Demasiada radiación, no calor, radiación. Puede haber estaciones de relevo de tecnología, marcadores, eso es todo. Como faros. Lo único que hay en Mercurio son estaciones de relevo o repetidoras de señales muónicas. ¿Cómo faros? Perdona mi ignorancia. ¿Esos faros quién los ha construido? ¿Y si tiene satélites artificiales? Son como faros navales. Como una lámpara sobre una piedra en el mar para que los barcos no se estrellen ahí. No tiene satélites artificiales, solo aparatos en superficie. Hay sensores científicos también de varias razas, incluyendo Taigeta. Mandan señales a las naves sobre actividad solar y tránsito de naves. Eso es todo. ¿Pero quién los ha puesto? Múltiples razas, incluyéndonos. Ok, Svaru. Pasamos al siguiente planeta. Si no recuerdo mal es Venus. ¿Cómo es Venus? Ok, como Marte, Venus es el planeta con el culebrón más grande.
Lo que ven los humanos desde la Tierra con instrumentos es solo una parte filtrada de un espectro mayor energético. Solo ven una parte muy pequeña de lo que está aquí. Ven a Venus como un lugar lleno de ácido, nubes de metano y temperaturas horriblemente altas. Lo que ven es la parte, digamos que 3D de Venus, no todo lo que hay. Todo lo que está fuera de la Tierra es 5D, como ya hemos dicho. Solo ven hasta el número 3, ven el 1, el 2, el 3, pero no ven los componentes 4 y 5 de Venus, por así decirlo. Venus no es un planeta inferno. Venus es un planeta paraíso tropical. Es comparable a Temer, mayormente hecho de mar con islas grandes. Hierve en vida. Especialmente vida marina. Su clima es templado a cálido pero con temperatura promedio de unos 30 grados centígrados. Lleno de palmeras y árboles. Venus es el planeta más amigable para la vida como la conocemos de todo el sistema solar. No es la Tierra. Es Venus. Y la Tierra es como Erra, bosques mayormente, pero como era la Tierra antes del diluvio porque ahora tiene más agua que Erra. ¿Quiénes lo habitan? Venusianos más humanos, exactamente como los de la Tierra. Se transitaba por las bases de la Antártida desde la Tierra a Venus y viceversa con naves transbordador con itinerarios fijos hasta el bloqueo de la Federación. Ahora solo se puede por portal. Venus es un planeta resort tropical para el cabal. Está tomado. Tiene la población normal ahí, los mismos problemas que en la Tierra, solo que el nuevo orden mundial ya está ahí. Tienen economía monetaria pero es la misma de la Tierra. Los indígenas de Venus, si hay tal cosa, han sido extinguidos o incorporados a la población normal desde hace unos 50 a 80 años. La Federación mantiene bloqueo espacial sobre Venus también al ser parte del mismo problema de la Tierra, como anexo a la Tierra. Venus es anexo de la Tierra. Lo mismo con el mismo problema, es como si fuera más Tierra. La base principal de la Federación en Venus es la nave Biosfera Varena, hermana idéntica a la Viera presente aquí en órbita terrestre. Naves Biosfera pequeñas de solo 811 kilómetros de largo por 300 kilómetros de ancho, en forma de cuñas o triángulos grandes, no esféricas como las naves Biosfera más grandes. Las naves triangulares pequeñas que vuelan por la Tierra y son comunes de ver son de origen humano, de retroingeniería y son de la familia de los TR, TR3A, TR3B, TR4 y similares. Pero incontables razas usan el triángulo. Pero ese que se ve con plasma rojo en cada una de las 3 esquinas es de origen humano. Y me imagino que el oxígeno es igual que el de la Tierra. Es mejor que el de la Tierra el oxígeno. Venus es el mejor planeta para la vida humana. Ok. ¿Pero no están en la 5D en Venus? No hay bandas Van Allen. En Mercurio tampoco hay bandas Van Allen, ¿no? No son planetas 5D. ¿Cómo pueden vivir humanos en Venus? ¿Tendrán apertura de conciencia y telepatía? Sin problemas. Al contrario, la élite se larga ahí para rejuvenecerse. ADN activado. Sí, naturalmente. En gran parte es el porque los Rothschild y demás momias como Gesourous no se mueren, pues van ahí por su facelift. ¿Quieren volver después? Pero se ha dicho que después de vivir en 5D no se quiere volver a la Tierra. Pues claro que no. Al menos de que seas un billonario prepotente que quiere dominio mundial. Muchos se esconden ahí. Toda esa élite que se esfuma, que dicen que se ha ido de California. Toda esa élite que misteriosamente viaja a la Antártida. Ya saben ahora qué hacen. ¿Qué pasó con los indígenas humanos? ¿Eran como los escandinavos de aquí la Tierra? Se han mezclado entre la población normal, que no es mucha en millones. Y allí no hay reptiles porque no pueden vivir en 5D, ¿no? ¿Qué idioma es el que allí se habla? ¿Tienen alguna religión? ¿Todos tienen el chip? Sí hay regresivos en 5D pero no igual ni con las mismas dinámicas de control que en la Tierra. Están ahí usando un vehículo humano, como el cuerpo de Soros. ¿Qué idioma? Varios idiomas pero todos base terrestre. Mayormente el inglés. Religión, lo mismo que en la Tierra, solo revolcado.
No necesitan chip como se los quieren vender, como grano de arroz debajo de la piel. Usan nanochips avanzados o polvo inteligente también ya en la Tierra. Ok, gracias. Una cosa no me queda claro. Entonces no son los ETs realmente. Es un planeta tomado por el Cabal. ¿Son los humanos importados allí? ¿O hay también venusianos nativos? ¿Y cómo son venusianos auténticos sin influencias humanas? Sí. He omitido esta información por razones que poco a poco comprenderán. No estaban listos para esto o pensé que me podrían tomar a loca. Son más humanos esos también. Fueron implantados ahí de la Tierra. ¿Cómo se dejaron conquistar? Porque como siempre, llegaron con armas que ellos no tenían, no estaban tan avanzados como los pone Adamski. Hay una parte que puede causar problemas, y es que el Cabal esconde los datos a plena luz, o por lo menos eso hacía. La verdad es que este tema es altamente clasificado. Va de la mano a la desaparición de muchas personas en los años 60. Ocurre esto, el programa espacial secreto o SSP fue utilizado a fines de los años 50 y a principios de los 60 con fines invasivos sobre la población venusiana. El proyecto ahora súper secreto con documentos clasificados se llamó Operación Paraíso Venusino. Operation Venus Haven. Como operación bélica de parte del Pentágono con fecha agosto de 1959. Se repartieron la superficie de Venus en partes designadas como territorios con nombre Cabal. El proyecto se extiende hasta 1972 a 75 tal vez. La guerra de Vietnam en parte era una cubierta o distractor para una guerra más significativa en progreso al mismo tiempo. La conquista de Venus. Y por eso se necesitaba que fuera muy larga la guerra de Vietnam, porque era la duración de la otra guerra. Vietnam solo justificaba los gastos y las vidas perdidas. Era como desvío o excusa para recursos tanto monetarios como de personal militar. Tapadera para justificar gastos y muertes de soldados. No es que no haya existido la guerra de Vietnam, claro que sí, pero también fue distractor tapadera para operaciones en Venus de parte del programa espacial secreto. ¿La superficie de Venus es más grande que la de la Tierra? ¿Mataron a los venusianos? No es igual de tamaño, pero contiene más superficie de mares. Sí, mayormente los mataron. ¿Cuántos habían? Unos 60 millones. ¿Era una civilización holográfica? Sí, pero con poco avance tecnológico, vulnerables a una invasión de fuera, como sucedió. ¿Qué armas fueron utilizados? Todas las que estaban al alcance del Cabal, incluyendo tanques y rifles de asalto M16. Más que nada con la misma tecnología que se usó sobre Vietnam, pues la lucha fue contemporánea. Pero lo que no entiendo es cómo les fue posible mover tanta gente allí a 5D. ¿Cómo soldados, etcétera? ¿Y después volviéndolos a la Tierra a 3D otra vez? ¿Todos activados? Porque para hacer estas guerras, imagino que tenían mucha gente trabajando para ellos. De la misma manera como se desarrolló el programa Apolo. Todo compartimentalizado y no se puede ver el todo desde una posición en particular. Muchos de los soldados que pelearon ahí y los pertrechos de guerra, aviones F-4, A-6, A-4 etcétera, helicópteros del tipo U-1 Huey y A-1 Cobra, son catalogados como perdidos en acción sobre Vietnam cuando fueron llevados a Venus. La población de Venus no era tanta ni estaba tecnológicamente desarrollada. Fueron blanco fácil, no se necesitó tantos hombres. ¿A qué edad equivaldría Venus en comparación con la Tierra? Era diferente, pero es comparable a atacar un planeta con avance de Grecia antigua. Pero espiritualmente muy elevada, supongo. Sí, por eso escogí Grecia antigua. Mucho avance espiritual pero poco tecnológico. Entonces la humanidad sería culpable de genocidio con otra civilización no terrestre. No es humanidad, imagino. Son reptiles. Es que Gosia, la humanidad como raza no existe. La humanidad en 3D es un compendio o mezcla de incontables razas extraterrestres usando el mismo biotraje esencialmente. Pero ¿cómo es que los humanos dispararon a otros estando en la 5D?
Porque como ya les he explicado con respecto a la naturaleza 5D, los humanos se llevan el 3D consigo mismos como seres de 3D de baja frecuencia, fabricando su mundo como caminan o como van avanzando. Recuerden, las personas son la Matrix. Si alguien es Matrix, lo llevará consigo donde vaya. Son el Cabal, los mismos que arman las guerras en la Tierra. Los mismos. Y tengo pregunta referente a lo de traje humano. Dices que raza humana no existe como tal, entiendo. Pero ¿cómo encaja esto con la raza liriana? Pensé que los humanos son lirianos. Sus descendentes. Sí, pero eso es la base para la creación del llamado biotraje o cuerpo humano. En sí, como seres humanoides de 3D son los únicos en existencia. Alterados genéticamente por manipulación de conciencia y por manipulación directa en laboratorio con apoyo de las frecuencias lunares generadoras de 3D para suprimir la conexión de los humanos con la fuente original. Porque si tuvieran conexión total, volverían a activar su ADN borrando los cambios que les han hecho en laboratorio. Para eso la supresión de frecuencias. ¿Qué laboratorio? ¿Refieres a Matrix 3D desde la Luna? Múltiples a lo largo de los siglos, no solo uno. Hemos dicho ya que el control mental es cómo se hacen los cambios o se cimientan los cambios hechos artificialmente. Entonces, ¿cómo encajan laboratorios? No como especie, no. No en laboratorio. Sin embargo, a lo largo de la historia sí, han hecho cambios en laboratorio, pero como ya saben se revierten naturalmente. La única manera de prevenir que se reviertan es mantener a los humanos en estado vibratorio bajo. Aún hoy se hacen cosas en laboratorios, pero no definen toda la especie. ¿Reptiles sí? Mayormente sí. Es que es indudable que se ha hecho cambios en laboratorio. Pero no son los cambios como definiendo la especie. Son cambios aislados aquí y allá a través de miles de años. ¿De qué cambios estamos hablando? Del cambio de liriano a humano. Es decir, ¿vamos en regresión? No es regresión, es cambio. Pero degenerativo. Desde un punto de vista sí, para los humanos sí, es negativo el cambio. El cambio mayor es porque se ha diseñado al cuerpo humano para ser contenedor para múltiples almas que vienen con requerimientos diferentes según la especie de la cual pertenecían antes si pertenecen aún. Por eso no la veo como especie, sino como biotraje. A mí me gustaría saber si otras razas ETs participaron en estos proyectos de laboratorios con los reptiles. ¿Para preparar este biotraje? Se dice que mayormente no participaron. Solo que cuando ya estaba la Matrix 3 de las demás razas empezaron a entrar en la Tierra para tener la experiencia de ser humanos. Ok. Volviendo a Venus, solo la Tierra tiene las bandas Van Allen, ¿no? ¿Venus no? Solo la Tierra. Venus no tiene luna. Marte tampoco, pues Phobos y Deimos son bases, naves en forma de roca, las más comunes, o de la forma más común. ¿Estos del programa espacial secreto jodieron a alguien más? Estaban por joder a Caristus. Establecieron bases en Marte militarizando una tercera parte de Marte. Marte ahora está dividido en 3 sectores altamente militarizados con fronteras que hacen palidecer a la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. 3 sectores de igual tamaño. Uno reptil cabal terrestre, el otro mantis, el último maitre o grises altos. ¿Pero qué implicación tenían los reptiles con Venus? Sabemos que están en Marte los reptiles. ¿Pero en Venus también? ¿Bajo tierra? Lo están militarmente bajo tierra en dams en Venus. Sí, con tecnología para mantener la frecuencia. ¿Están allí intentando bajar la frecuencia a 3D también? ¿O esto es algo que solo se puede hacer tecnológicamente desde la Luna y solo cementando con control mental? No pueden porque no tienen Matrix lunar. Lo hacen con tecnología de torres Genijar venusianos. Pero resulta insuficiente por lo que solo pueden vivir dentro de un biotraje humano, o en dams especiales. Por eso les interesa el biotraje humano. A través de él pueden ir salir a otros puntos del universo. Así es, Gosia.
El biotraje humano es esencial para los reptiles y demás razas retrógradas o regresivas, sin el cuerpo humano no pueden ir lejos o habitar en ciertos planetas. ¿Y en Venus saben algo de la Tierra? No saben de la existencia de la Tierra como población general. La Tierra para ellos es un lugar con gases tóxicos y muy frío porque está más lejos del Sol. O esa basura les dicen. Tienen una dinámica diferente de control mental, porque acaban de ser invadidos y se les intenta vender el cuento de que fueron liberados como Irak, Afganistán, etc. Todo esto me resulta tan extraño. Porque siguen estando en 5D. Yo pensé que en 5D ya no son posibles este tipo de manipulaciones y situaciones. O que no son comunes. Sí, es posible, pero con metodología diferente. El 5D no es una densidad de amor total, es un zoológico. El programa espacial secreto fue interestelar. Pero tenía tecnología VAR. ¿Cómo llegaron a Venus? ¿Solo por portales? ¿Dónde estaban esos portales? No tenían warp al principio, luego en naves pequeñas. Las grandes del programa espacial secreto tenían propulsión iónica y otras formas, pero eso es propulsión llegando a velocidades bajas como el 60% de la velocidad luz. Los portales son un problema y están en muchos lugares. Los hay antiguos en ruinas, por eso invadieron Irak, para apoderarse de los portales, y los hay modernos en el área S4 51 28 34, abajo del Pentágono, debajo de Norad Cheyenne Mountain. Y hasta en algunos edificios especiales. Son difíciles de encontrar y de destruir. Están en los dams, especialmente bajo tierra muy profundo. Dijiste que solo se escapan por los portales. Pero si pueden ocupar el cuerpo humano. Pueden pasarse por los buenos y ir a cualquier sitio en el universo de esta manera, ¿no? Así es precisamente. ¿Y qué quieren lograr estos reptiles exactamente? ¿Por qué no se quedan felices en un sitio? Porque el expandirse es su instinto. Necesitamos espacio para respirar. Cita, Hitler, 1938. Ok. Dijimos que Venus no tenía lunas ni bandas Van Allen, pero me imagino que como todos los planetas tiene forma de toroide. Con sus dos oquedades norte y sur. Todos los planetas tienen esa forma, pues así se han formado. Son como células, también toroides. Con sus dos oquedades norte-sur, sí. Vida intraterrena, etc. Como cualquier otro planeta. Charla con Aneeka. Aneeka, los soldados que fueron allí, ¿sabían dónde van? ¿Y sabían dónde están? Cuando volvían, no era peligroso dejarlos sueltos. No se puede saber y me he preguntado lo mismo. La mayor parte del terreno en Venus parece Vietnam en cuanto a clima y vegetación. Es muy posible que los llevaran ahí y ellos creerían que están en Vietnam. En cuanto a la población indígena, es posible que no entraran en contacto directo, pero es especular. El problema con esta teoría es que la población de Venus era más hacia lo nórdico con alfrateano latino en apariencia y no orientales como en Vietnam. Sin embargo, durante muchas operaciones de efectivos militares en Vietnam se reportan encuentros con enemigos de apariencia nórdica con tecnología extraña, pero esto oficialmente es explicado como encuentros con asesores y ayuda militar rusa a Vietnam del Norte, Hanoi. También se reporta contacto con seres combatientes de apariencia no humana, congruentes a Yautija, que se dice inspiraron la película Depredador de 1986. Se reporta el envío a Vietnam de helicópteros tipo Huey-1 que nunca llegaron ahí y fueron enviados a Venus. El tipo de militares enviados a Vietnam no fueron fuerzas normales sino operaciones especiales tipo Navy SEALs, y unidades de élite del ejército que luego se volverían lo que es hoy Delta Force, que fue inaugurado a principios de la década de los 80. Es decir, soldados muy entrenados y en grupos pequeños de 4 a 8 hombres. Similares en movimiento a los Space Corps Hasmalim y Sinonim de Taijeta. Lo tengo todo estructurado y documentado. No hay muchos datos sobre lo que pasa en Venus hoy en día. Está totalmente dominado por el Cabal terrestre y es como sucursal de la Tierra. Pero el mando y control del Cabal es la Tierra.
Se sabe que lo toman como resort veraniego para la superélite que usa cuartos de salto para llegar ahí, portales. Y se repartieron el planeta Venus completamente dándole nombres del cabal a las islas y a las regiones en Venus, de lo que me acuerdo con nombres como Nueva Kamchatka. Mostrando imagen de un mapa. No estoy segura referente a qué o por qué son diferentes. Es posible que hoy en día digan que eso se debe a otra cosa. Pero el mapa sí corresponde a la forma de las islas, el por qué cada región se llama así es lo que no puedo corroborar. La forma del mapa es congruente con mis mapas de navegación. La posición de las islas es correcta. Gracias a Neeka. ¿Cómo es que en primer lugar la Federación permitió a los humanos invadir Venus? ¿Cómo fue eso posible? Porque ellos mismos propiciaron la invasión de Venus siendo solo una variante de la Tierra mantenida así por las mismas razones. Es decir, la Tierra es como un parque temático de entrenamiento para las almas, y Venus es otro relacionado y conectado pero diferente. El cabal se mueve en dualidades ya a nivel obsesivo, siendo que ven a la Tierra como el lugar en donde se debe mantener todo en baja frecuencia sufrimiento, y Venus se debe mantener en lo que es para ellos un lugar idílico de descanso para la misma élite. El tema Venus es difícil de comprender ya que es muy extremo. Siendo que para los humanos, Venus es solo un planeta de ácido, y de altas temperaturas y la evidencia científica terrestre así lo confirma, pero en otra densidad es un planeta paraíso tropical. ¿En Venus vivían otros humanos en una Matrix idílica? ¿Cómo llegaron los humanos a Venus? ¿Solo por portales? ¿Y quién les proporcionó las coordenadas para acceder a esa densidad? Sí, había indígenas ahí, más livianos, también llegados por la gran expansión. Llegaron ahí por portales exclusivamente, y entre otras cosas para eso fue la guerra de Vietnam. No es solo para tapar la invasión de Venus, sino para muchas cosas en conjunto como lo es el dominio de las redes de estupefacientes en el área y como método de control de población. Es un tema muy complejo, Venus. Estas palabras que digo hoy sé que pocos las podrán entender como siquiera posible. Coordenadas del lugar, 2 fuentes. Contenidas dentro de información milenaria en control del cabal, y de fuentes de la Federación también que estaban de acuerdo o inclusive planearon la invasión. Esto por extender la Matrix 3D, porque hoy en día en Venus hay hoteles de 5 estrellas y discotecas, jet ski, y toda clase de deportes acuáticos, exactamente a lo terrestre, pero solo personas muy del cabal, élite pueden acceder a ese lugar. Lo cual resulta incomprensible para la población media de la Tierra. Se dice que la élite escapa bajo tierra, y que por eso no pueden destruir a la humanidad porque les afectaría a ellos también. No escapan bajo tierra nada más, aun con las instalaciones grandes que ahí hay, sino que por ahí se mueven por portales a su segundo planeta Venus, y tercer planeta, Marte. ¿Y por qué no se van a Venus en lugar de meterse con la Tierra? Porque la quieren. Son invasivos. Una pregunta más. Venus está en 5D. ¿Cómo que se ha producido este control de cabal allí también entonces? ¿Cómo que manifestaciones humanas han ido allí? ¿O es la Federación misma también que controla Venus? Así es. La misma Federación controla Venus a través de la Tierra. Marte es más complicado. Sí, es un lío ahí. Está otra nave biosfera andromedana de nombre Varena ahí en órbita venusiana justo ahora como aquí está la Viera. Son naves hermanas, biosferas pequeñas triangulares, no esféricas como las grandes andromedanas. ¿Cómo eran los venusianos? ¿Eran todos una raza? ¿No como en la Tierra que hay muchas? Sí, pero como humanos siendo más humanos. Es que en la Tierra lo que dicen ser raza solo son colores y variantes de la misma. Que como ha explicado Soaru, no llega ni a raza porque está alterada artificialmente pero no como lo dicen las tablillas sumerias. No había mucha diferencia entre venusianos y humanos. Desde la perspectiva de la Tierra lo ven como otro planeta. Venus, lejano y extraño.
Desde la perspectiva estelar y de nosotras, son planetas muy cercanos, extremadamente cercanos, el 80% o más de las especies de plantas y animales son iguales entre los dos. No están alejados. Como verás, todo es percepción. A un faétono planeta Alfrata Alpha Centauria, uno es casi igual a la Tierra. Puedes verlo con una lente muy expandida, verás que este rincón de la galaxia está todo conectado, y todo muy cerca, hablando de especies, y de evolución tanto de estas como de los planetas y soles mismos. Afuera en la galaxia hay cosas muy extrañas que difieren completamente de lo que se ve como normal en la Tierra, hay de todo, parecido y diferente. Pero para diferente hay que moverse un poco más lejos. O mirar dentro de esos planetas en lugares apartados. Para eso ni siquiera tienen que salir de la Tierra, solo hacer eso, buscar en lugares extraños, como dentro de las Amazonas, el Congo belga o debajo de los océanos, o en cavernas profundas. Aneeka, ¿sabes por qué a tu compañero de nave, creo que se llama Torel o algo así? El grandote ese, sí. En verdad se llama Torel. Pero él usó el nombre de Valiant Thor. Hoy en día hay campaña para desacreditar que fuera real. Porque dicen que es de Venus. Porque él así lo decía. ¿Y por qué decía que era de Venus? ¿Por seguridad? No sé por qué exactamente, pero como medio de infiltrarse dentro del sistema, como parte de ellos del Pentágono. Sí, por seguridad se podría decir. Pero por aquella época ya estaba invadida Venus, ¿o aún no? Aún no. Eso de Valiant Thor fue del 57-58 al 60-61, y la invasión a Venus se produjo del 65 a 72. Es muy turbio lo de Valiant Thor. Inclusive tengo detectado esfuerzos por desacreditar esa única foto real de él. Ese evento es en la sala de juntas de USS Eldridge. El mismo destructor del experimento Filadelfia. ¿Y qué hacía él allí? ¿Les dio tecnología? Ayudó, sí. A veces sin saberlo. Por creer en que hay un lado bueno. Aneeka, ¿qué le pasó a ese barco? ¿Desapareció? ¿Fue a otra densidad? ¿Es verdad que se desmaterializaba? El Eldridge siguió en servicio, fue remodelado. Y luego vendido como chatarra. Y sí, así es. A otra densidad, pero muchas veces, porque el primer experimento fue en octubre de 1943, y ahí Valiant Thor está en el barco cerca 1960. Creaban portal a su alrededor. Y algo salió mal, ¿verdad? La primera vez sí, pero hubo más veces. ¿Después ya no? Ya no. El problema fue que era portal de baja energía para la masa del barco inestable, no uniforme y con frecuencias caóticas. Esa tecnología está perfeccionada y en operación en los submarinos clase Los Ángeles y clase Virginia. Sí, fue a dar a otro lugar, de la misma manera que hacen las naves, cambiando de frecuencia molecular, pero lo hicieron de forma desordenada y con poca tecnología, causando un desastre y muchos muertos a bordo. Le pusieron generadores de electromagnetismo que envolvieron todo el barco, como se hace con naves espaciales, pero no sabían nada de modulación de frecuencias. Solo le pusieron mucho electromagnetismo y ya, lo que causó que el barco brincara a otro lugar, no se sabe dónde, pero en sí lo que veo es que no fue como una sola pieza a otro lugar sino que por partes o a diferentes lugares, por eso se reporta que hasta había marineros mitad dentro del metal de la cubierta del barco y demás cosas horribles. Usaron el mismo principio de envolver una nave en un capullo electromagnético toroidal para que la frecuencia dominante lo moviera de lugar, o le diera invisibilidad, pero no tenían ninguna idea sobre la importancia de la modulación controlada de dicha frecuencia. Dicen que la tripulación se volvía invisible a los ojos de otros. Sí, en otra densidad de forma caótica. ¿Densidad o línea de tiempo? Ambas están entrelazadas, inseparables, densidades y líneas temporales. Es como la consciencia y el éter, ¿verdad? Sí, no puedes viajar por el éter, vuelo hiperespacio,
sin también viajar por el tiempo. El transcrito que sigue es una conversación mantenida entre Robert y Gosia con Svaruu, y se titula Marte y Tierra. ¿Qué hay en Marte? Información extraterrestre. Svaruu de Erra, Taigeta, Pléyades. Esta conversación fue publicada por Gosia de Agencia Cósmica el 3 de noviembre de 2021. Marte y Tierra. ¿Qué hay en Marte? Información extraterrestre. Svaruu de Erra, Taigeta, Pléyades. Originalmente en español. Tierra. Siguiente planeta es Tierra. No sé cómo hablar de la Tierra sin que sea monumental. Habla de la Tierra como si Gosia y yo fuéramos de Venus. Y explícanos cómo es la Tierra desde la visión de una raza como la vuestra o la Federación. No sé qué contestar sin que se vuelva un libro rivalizando la Enciclopedia Británica. En serio. Ok. La Tierra es un planeta compuesto por varias capas de densidades todas entrelazadas en desorden y con una serie de especies viviendo en cada una aparentemente separados por densidades, sin embargo se interactúan o se afectan entre sí. La especie dominante en la Tierra es la Kingu, pero aún dentro de la jerarquía reptil, hay otras especies influenciando y controlando a los Kingu, por mucho los más numerosos. Esas otras especies son la Usungal, los Naga y los Draco como los de mayor rango. Aún así se separan en tres grandes clanes, Blas, Vlad y Bril. Controlan la Tierra aunque ellos mismos están siendo controlados por otras razas que no están habitando en la Tierra necesariamente draconianos. Después de ellos tenemos razas intraterrenas como la agartiana, también conocida como la raza vulcana, o intraterrena volcánica. De donde sale el concepto de vulcanos en Hollywood, que en sí los venden desviando la atención hacia Marte por la morfología y el color de su supuesto planeta. Los agartianos están en problemas ahora, mayormente en jaque por las razas reptiles, aunque muchos o muchas colonias se esconden muy dentro de la Tierra y con una densidad más alta, ya que la matrix controladora del planeta, al ser emisión de ondas electromagnéticas de alta energía, tienen problemas atravesando barreras grandes de materia EA, capas de la corteza terrestre, dominando abajo la quinta densidad y por conciencia de algunos seres. Densidades más altas también. Hay un sinnúmero de seres según qué densidad, no los nombraré al ser tantos, pero son los que aparecen en las sagas de duendes, trolls, hobbits, hadas, sirenas, tritones, entre otros. La Tierra está hueca pero no en su totalidad, pero sí contiene grandes bóvedas internas entrelazadas por grandes túneles naturales y artificiales en menor cantidad. Contiene vida animal y vegetal con iluminación tectónica y por fotoluminiscencia. En parte se puede llamar como sol interior sin ser un sol. La forma de la Tierra es como un toroide con agujeros en los extremos, el del polo norte más pequeño que el del polo sur, y es de forma no uniforme, es decir, es irregular, no perfectamente esférica. Exagerando la escala, con chipotes y salientes de una parte y huecos o hundimientos en otras. Esto también ocasiona una gravedad poco uniforme visto desde arriba. El planeta Tierra está bajo una matrix impuesta por tecnología de manipulación de frecuencias mayormente para control de población. Su satélite, la Luna, no es natural, es una nave espacial esférica de tamaño mediano, desechado por daños en combate durante las guerras de Tiamat hace 12.500 años, entre paréntesis nótese que estamos en el año circa 1721 y no en el 2019. ¿Por qué estamos en 1721? En el año de 700 más o menos, se disputaron tierras alrededor de la zona de influencia del Vaticano, mayormente Italia. Por antigüedad de posesión unos discutieron ser sus propietarios, entonces esos con poder en el Vaticano alegaron que el año era el 1000 y no el 700, esto para apropiarse de ellas. Como en aquel entonces no contaban ni tenían cómo contar los años, las personas normales fueron presa fácil.
También se usó como distractor que llegaba el año 1000 DC y el fin del mundo, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Yada yada. Y se ha quedado así. Le sumaron 300 años que no existen. Se calcula que puede ser la fecha real el año de 1719, pero podría ser hasta el 21. Depende de cuándo fue el año cero. Que en sí es otro problema porque nadie se pone de acuerdo, esto porque no sucedió. Creo que la fecha lógica es 1719 por redondeo de 300 años. Olviden el 1721 aunque también tiene bases. Entonces el 2012 de calendario maya aún no ha llegado. Por poco que esta fecha podría significar. Es verdad, solo calculan el año, pero los mayas no usaban el calendario católico, así que lo han calculado otras personas modernas. Ok. ¿Cómo se sabe cuando un planeta como la Tierra ya está invadido colonizado sin que sus habitantes sean conscientes de ello? Entiendo que la Tierra está colonizada desde hace unos 12.500 años y los ciudadanos dan por normal unos patrones de conducta que nos indicarían que ya estamos colonizados, como la moneda, religión y los gobiernos. Más bien está colonizada la Tierra desde hace 40.000 años. 12.500 solo con esta configuración de Matrix lunar. Independientemente de unir pistas y datos, pensando fuera de la caja, el ciudadano normal no puede saberlo. Si bien desde un punto de vista están invadidos, desde otro, el de las personas que aún creen en todo lo oficial, no están invadidos pues esa es su realidad. El mundo newtoniano. Desde dentro no es fácil saberlo. Se necesita tener un parámetro de comparación que no tienen o pocos tienen. ¿Y la IA está en todo este sistema solar o solo en la Tierra porque está en un 3D? Una vez más, la IA tiene capas y habría que definirlas. El control lunar de frecuencias es algo exclusivo de la Tierra. Y hay IA afuera de la Tierra, está en todas partes, pero referente a la que controla la Tierra, solo se encuentra ahí. Habría que definir qué tipo de IA. Volviendo a 3 facciones, o clanes. Mencionaste Vril. ¿Tiene que ver con la sociedad Vril? Vril y la sociedad Vril. La sociedad Vril era la que estaba de enlace entre los reptiles de esa facción y los humanos títeres o familiares de estos. O sea, los nazis. Los reptiles Vril eran los que estaban manipulando por debajo a los nazis con Hitler como portal orgánico. Todos Vril, Blas están emparentados y trabajan coordinándose entre sí, pero unos tienen más fuerza que otros en diversas partes del mundo. ¿Se puede llamar a la Tierra granja humana de los reptiles o prisión planetaria de la Federación? ¿Qué nombre sería el más adecuado? No es planeta prisión de la Federación. Prisión o planeta prisión es solo desde un punto de vista. No mandan a nadie a la Tierra como castigo. Pero si es una granja reptil, o tampoco. La usan de granja humana los reptiles, sí. Pero las almas entran por cuenta propia y se quedan por control mental. Marte. Marte, otro culebrón. Planeta cuya superficie contenía una civilización planetaria mayor, base liriana. Completamente devastada por las guerras de Tiamat 12.500 años atrás. Quedan ruinas por toda la superficie. Contiene aire respirable pero con menos oxígeno que en la Tierra. Comparable a intentar respirar sobre una cordillera montañosa alta sobre los 4.000 a 5.000 metros. Se puede pero con dificultad y respiradores son necesarios a veces. Se puede acostumbrar a esa altura. Superficie mayormente desértica con zonas arboladas, con matorrales en casi toda la superficie. Contiene lagos y ríos, algunos secos otros activos. Actividad volcánica presente y fuerte siempre un factor, así como múltiples sismos. Contiene mucha vida salvaje en la superficie, pero ni sombra de lo que era antes de la guerra. Marte está habitado por 3 especies dominantes y está dividido en 3 sectores fuertemente militarizados. Contienen franjas de varios kilómetros de minas, nidos de ametralladora, robots asesinos, alambres de púas electrificados, sensores de movimiento, torretas de plasma y demás similares. Las 3 especies son reptiles usando contenedores humanos trabajando para el cabal en la Tierra. Humanos familiares de dichos reptiles trabajando para ellos.
Se mueven por portal casi exclusivamente de Doom en la Tierra a Doom en Marte, exactamente como se muestra en la película Doom. Esta zona es base militar de avanzada, zona de presencia de US Marines Space Force. Bastión del SSP del Cabal. Base del Cabal más alejado de la Tierra en este momento. Siguiente sector es el dominado por Maitre. O grises altos. Especie invasiva negativa o regresiva aliada de los reptiles en control de Cabal terrestre, aunque se sabe que pelean entre sí todo el tiempo, no se ponen de acuerdo. Cero empatía. Toman a los sentimientos como debilidad. Maitre es una raza del tipo secundaria, que es fabricada por otra. Fue un bioexperimento fallido por parte de los draconianos para amalgamar sus genes con los de algunos grises de Zeta Reticuli, resultando en una especie mucho más grande y fuerte de grises, con las peculiaridades de crueldad y frialdad de ambas especies. Se les salieron de control dominando el planeta después de matar a sus creadores draconianos, no alfa draconianos. Poco después una expedición liriana aterrizó ahí. ¿Pero cómo se reproducen esos Maitre? Se reproducen por tubo de ensayo o clonación solamente. Los lirianos encontraron problemas con esa especie que en aquel entonces no se había organizado aún. Como la nave expedicionaria liriana tuvo muchos problemas y muchas bajas entre la tripulación, salieron de ahí y nadie se molestó en buscar a los Maitre después, hasta que ya era demasiado tarde. Ahora se han extendido por Zeta Reticuli y han logrado alianzas con las razas regresivas de origen sauroide. Han venido a este sistema solar con su base de avanzada más grande situada en Marte. Se encuentran también en la Tierra en bases Doom, mayormente como en Dulce Nuevo México. El siguiente sector está dominado por una especie de origen insectoide llamado Aethium mantis. Se hacen llamar neutrales, pero son más un problema que algo neutral. Tienen semillas en la Tierra como el conocido Simon Parkes, entre miles de otros. No son negativos realmente u objetivamente. Pero solo siguen sus agendas y piensan de manera muy diferente a las demás razas o que los de la Federación. Tienen mente colmena, y una reina que domina a los demás. Son peligrosos y no titubean antes de matar. No son todo amor como se les dice que son, pero también contienen ese lado. Saben que tienen que ser muy fuertes y agresivos al compartir un planeta con otras dos especies hostiles. Como pasa con tantas otras especies, no son todo como se le escribe en varios sitios. También son invasivos como hormigas. Se defienden y pasan por encima de quienes les estorban. Pueden justificar sus actos con argumentos metafísicos convenientemente alterados a sus necesidades. ¿Son interestelares? También tengo varias preguntas sobre la cara de Marte y todas esas ruinas de Cidonia. ¿De quién son los satélites artificiales de Marte? Los Maitre son interestelares, sí. Satélites en Marte, de múltiples razas incluyendo humanos Cabal. También Mantis, son interestelares. Cara colosal de Marte, era parte de la civilización destruida en la Gran Guerra de Tiamat. También hay pirámides por todos lados usados como plantas de energía punto cero. Ruinas, están por toda la superficie, en varias zonas hay concentraciones mayores. ¿Pero de dónde obtuvieron la tecnología los Maitre? ¿Y qué grado de conciencia tienen para pilotar estas naves? Fue donada por los Draco para que Maitre fueran sus sirvientes, pero se les han volteado. Grado de conciencia bajo, sus naves necesitan portales estelares, agujero de gusano. No pueden modificar y moldear el éter como razas más avanzadas como nosotras. Ok, muchas gracias. ¿Qué sistema político tienen los reptiles de Marte, los Mantis y los Maitre? Supongo que ninguna de estas tres razas son holográficas. Mantis, mente colmena, reina y familia. Abajo todos los demás. Maitre, mente colmena invasiva, organización de poder piramidal. Reptiles de Marte, piramidal de 7 niveles, como en la Tierra porque son los mismos. Entonces son interestelares pero de menor grado. Porque se ha dicho que para ser interestelar hay que tener la espiritualidad alta. Sí, he dicho eso. Estas razas utilizan propulsión y portales estelares. Esto no es ser totalmente interestelar y no tienen warp, hyperspace como nosotras. Gracias. ¿7 niveles?
7 niveles o estratos sociales desde el de poder máximo, clérigo, militares, nobleza empresarial, trabajadores. No tengo los nombres en este momento. Ok. Entonces, había la raza de Marte Liriana, y fue devastada. Sí. ¿Y ya no hay entonces los marcianos nativos? ¿La raza ha muerto? Ya no hay nativos. Exterminados todos por esas 3 razas. ¿Y las almas? ¿Qué piensas ha pasado con ellos? ¿Se fueron a la fuente y donde sea? Por todas partes del cosmos como se esperaría. Seguro que ascendieron al no haber las bandas Van Allen. Sí. Es posible que tenemos aquí la gente con esta experiencia en sus vidas pasadas. Sí, se sabe que muchos están en la Tierra. ¿Y los reptiles regresivos que mueren en Marte, dónde van sus almas? A donde su frecuencia personal les dicte ir. Como pasa con todos los demás. Como comentario final, ningún robotillo está en Marte. Les mienten con todos sus dientes. Eso es teatro. Lo que ven y las rocas que observan con lupa están ya sea en la isla canadiense de Devon o en el desierto Mojave. No van a dar ahí. No lanzan nada a Marte. Todo lo hacen por portal. Están viendo un show para lavarles el coco a la gente. El tercer transcrito nos habla del astro rey de este sistema solar después del Sol, Júpiter. Sistema solar. Información de Sbarú de Erra, Taygeta, Pléyades, fue publicado por Gosia de Agencia Cósmica el 12 de enero de 2022. Júpiter. Sistema solar. Información de Sbarú de Erra, Taygeta, Pléyades. Originalmente en español. Júpiter, otro culebrón. Noten cómo es de invasivo el cabal. Como toma todo y lo domina todo usando a Saturno como Satán, como un emblema de negatividad. ¿Por qué no tomar a Júpiter, el rey de los planetas? Imponente como él solo. Porque no es de ellos, porque piensan en dualidad siempre, aunque le pongan atributos ellos a las cosas, atributos que pueden no tener las cosas. Un ejemplo de esto es Saturno. Nada que ver con Satán ni nada, es un planeta más. Pero no tocan a Júpiter aún así, porque en sus mentes pensando en dualidad Júpiter es la antítesis de Saturno. Cuadros blancos y cuadros negros. Júpiter son los cuadros blancos, Saturno los negros. Uno cargado de negatividad y el otro de positividad. Júpiter es morada de una raza en la Tierra llamada como Caristus. Este es un tema muy cargado, que ni nosotras comprendemos en su totalidad. El nombre de Caristus se usa en círculos templarios, masónicos de alto rango, y entre otras organizaciones secretas, pero mayormente templarios ingleses, portugueses, italianos y alemanes. Caristus está ligado al concepto de Deca, siendo la Kai de Aidor Cristil. Caristus viene de crístico, Cristo, Cristo. Energía positiva con punto de vista Illuminati templario masónico. En esos círculos se dice que el ser Jesucristo, o Deca para los templarios masones Illuminati, proviene de la raza Caristus, habitando Júpiter y sus lunas. Caristus son seres de la sexta dimensión de alta frecuencia, y arriba. Caristus, nombre terrestre dado a estos seres que no tienen nombre, solo concepto de sí mismos, no tienen nombres ni de ellos ni de raza, habitan Júpiter y sus lunas. Muchas veces se ven como ángeles volando y así se les toma en la Tierra. Junto con Taygeta, a ambas razas se las conceptúa como ángeles. ¿Y qué vienen a hacer en la Tierra? La mejor fuente de información sobre Caristus es en el canal de DSAHK.
Como cualquier otra raza, la Tierra tiene varios miles de semillas estelares de esa raza, pero sí, vienen a la Tierra en forma original. Vienen porque son guías, porque ven lo que ocurre en la Tierra, también desean ayudar. ¿Cómo en forma original si son semillas? Muchas veces se los ha visto como seres de luz capturados en vídeos, ángeles capturados en vídeo volando o aterrizando en algún lado. Están como semillas y como originales en estado bioplasmático. El concepto de ángel como de taigeteanos es más como arcángeles bíblicos con nombres y todo. Gabriel, Miguel, Raguel, Zadkiel, etc. Bajan y hablan con humanos o han hablado con humanos frente a frente. Caristus es más como que se ve algo extraño, que ven un ser o un ángel de luz, porque si parece que tengan alas, y que después algo bueno sucedió o un desastre se evitó. Entonces el concepto de ángel lo compartimos con esa raza, pero como verán de forma diferente. ¿Qué otras razas hay en Júpiter? Como he dicho ayer, también hay razas de vapor de agua o eso parece. Tampoco tienen nombres como tales, solo conceptos. Júpiter no tiene superficie como otros planetas. Solo va de un estado gaseoso progresivamente a más y más denso a medida que se desciende en la atmósfera. Llega al punto en que la presión es tanta que es más denso que piedra magmática o que el acero, pero todo progresivamente. Pero hay estratos entre el estado gaseoso y el sólido en el que existen seres extraños en cuanto a animales. Como los peces en el agua, pasan toda su vida desde su nacimiento hasta su muerte volando. Algunos animales son como medusas con la parte de arriba siendo un globo natural que les da flotabilidad en esa atmósfera y atrapan a otros seres pequeños con sus tentáculos colgantes abajo. Algunos pueden ser enormes del tamaño de un dirigible humano. Contienen parásitos que viven dentro de estos seres y otras especies, viven entre los tentáculos comiendo de las sobras de estos o que estos comen. Hay otras especies de cosas voladoras como pájaros o mitad pájaro y mitad tetradáctilo que también tienen que pasar el 100% de sus vidas volando incesamente. Estas especies salen a cazar en niveles altos de la atmósfera, donde es menos densa, y bajan a estratos más densos a descansar ya que el esfuerzo de volar no es tan grande. Estos son carnívoros y suelen depredar a los seres medusa. Tienen un espolón atrás, suben encima de un ser medusa globo y entran en picada en reversa perforando a alta velocidad el globo matando al animal. Júpiter, como he dicho, no tiene superficie y es un gradiente de menos denso a progresivamente más denso, pero habiendo dicho eso sí tiene corrientes dentro de los estratos de densidad, como las corrientes marinas también tienen barreras térmicas y de salinidad debajo del mar en la Tierra o en cualquier planeta marino. Estas barreras o estratos son usados como lechos de flotabilidad por incontables especies. Estas barreras o corrientes se pueden ver con claridad en Júpiter al observar sus estratos de colores. ¿Y esa mancha roja de Júpiter qué es? ¿Y los hexágonos que aparecen en el norte y en el sur qué son? ¿Tiene forma toroidal? Sí, es toroidal y sí, es una gran tormenta. No porque digan la verdad una vez entre mil no significa que la NASA sea de fiar. Es un huracán. ¿Has estado allí a experimentarlo? Pasando junto incontables veces mirando. Nunca entrando en Júpiter. Experimentando sí que ha habido naves de Taigeta documentando todo. Yo solo viéndolo al pasar. No deseo molestar a los habitantes. Y volviendo a los Caristus, entonces ¿cómo es que los Illuminati saben de ellos exactamente? Es decir, ¿en Júpiter es imposible establecer bases para el cabal por la naturaleza del planeta? Después hablaremos de las lunas de Júpiter. Regresando a Caristus, Júpiter se ve lleno de vida aérea desde el 5 de con trazas de lo que ocurre en el 6 de y arriba. En 6 de Caristus tiene una civilización entera ahí, con formas de edificios de cristal altos todo puntiagudos hacia arriba. Vastas construcciones. Sí, solo hablo del planeta mismo. Desde otro punto de vista Júpiter es un portal de seres positivos provenientes de densidades altas. Pero ¿cómo saben los Illuminati y por qué les veneran? Si ellos son malos y los Caristus son buenos, hablando así en general. Lo saben porque Caristus se deja ver en la Tierra de vez en cuando, siempre resolviendo algo o evitando calamidades. Por ejemplo, la peste negra se detuvo después de la aparición de varios de estos seres, según se dice en la Tierra en documentos jesuitas e Illuminati.
Entonces les han dado atributos positivos de bondad, de seres de luz. Son lo opuesto al concepto de Blas o de Mothman, que traen consigo desgracias allá donde sea que se aparezcan. Dualidad aquí muy notable. Pero el Cabal nunca les dirá sobre esto, sobre los anti-Mothman. Estas construcciones de ellos en la sexta densidad no las podéis ver, ¿no? No podéis acceder a la 6 de físicamente. Esbarú, ¿puedes ver esas ciudades de cristal tan bonitas? No directamente. Para verlas se tiene que modificar la frecuencia de la nave con los motores, solución tecnológica. Se hace fácil, y se ha hecho. Sí, he visto las vastas ciudades Caristus desde el aire. Son tecnológicos también y reconocen una nave de Taigeta y saben que no hacemos daño. Somos sus hermanas exploradoras, más al compartir el concepto de ángeles. Si les digo cómo acceder al 6 de ahí arriba con una nave les estaría dando tecnología warp. Solo pregunto porque se ha dicho que la densidad más baja no contiene a la más alta y por eso no se puede ver, pero entiendo así. Ok, gracias. Claro, Gosia, pero subes de densidad con tu nave tecnológicamente. Eso es parte del warp. Es que en sí es eso también, como he dicho antes, es portal para seres y energía de densidades más altas. ¿Júpiter fue antes una estrella? No, Júpiter nunca ha sido una estrella, probablemente nunca lo será. Aunque tiene más atributos de estrella que de planeta, es otra cosa, otra categoría. Júpiter es un planeta de frecuencia muy, muy alta. Irradia mucha más energía que la que recibe del Sol. Sus lunas reciben esa energía en forma de radiación que es traducida por ellos a calor. Júpiter emite esa energía como un sol. Les llega. Los soles no emiten calor, eso es falso. Las estrellas no son bombas termonucleares como dicen, son portales energéticos. Es la energía en varias formas, incluyendo radiación medible desde el 3D, pero lejos de ser solo eso, que es traducida por el planeta a calor. Vamos al desierto de Mojave ahora. Es casi verano. Las temperaturas son altísimas en los 40 grados centígrados y más. Pero en cualquier día a mediodía con la superficie a 42 grados entre más suban de altitud, digamos que en un avión, más y más fría se volverá la temperatura externa. Aún a pleno sol a 10.000 pies de altura, 3 kilómetros, la temperatura ya está bien bajo cero, bajo punto de congelación. Las llamaradas solares son pulsos energéticos. El calor viene por la traducción de la energía recibida por el Sol, no del Sol. El Sol no puede irradiarle calor a la Tierra porque desde el punto de vista 3D el espacio es un vacío y las leyes de la termodinámica no permiten que haya transferencia de calor. Por más caliente que sea un Sol, nunca nada de energía calorífica le llegará a la Tierra. Ok, el Sol quema más arriba, como sobre los Alpes. Vas a esquiar y te quema la piel el Sol. Pero te quema no por calor pues te estás helando. Te quema por radiación. Es decir, nunca llegaría a la Tierra la famosa llamarada solar. ¿Y qué irradia? Una larga lista de formas de energía, desde lo aceptado en 3D como ultravioleta, pasando a la luz blanca e infrarrojos, ondas de radio pasando a rayos X y luego a los rayos gamma de alta energía. También transmite otras frecuencias y energía que los humanos desconocen, energías de otras densidades, porque el Sol está en todas las densidades, lógicamente. Esas energías desde las taquiónicas, muónicas y otras tantas que solo se conocen en la Tierra como rayos cósmicos, o viento solar. Emite energías de frecuencias que vienen de otros lados, de densidades altas traducidas a las más bajas. El Sol como repetidora de energías provenientes del centro de la galaxia, lo que activa el ADN. Puede llegar pues irradia energía electromagnética muy fuerte. Sí puede afectar a las telecomunicaciones etc., pero como la llamarada que cocina la vida en el planeta dejando a todos rostizados, eso es miedo, miedo, miedo. Solo basura, eso nunca pasará. Pero a ver, ¿qué es lo que activa el ADN? Ese es otro tema, pero sí. No es que lo activen como en que antes no lo estaban. Solo son frecuencias transmitidas y por el principio de la frecuencia dominante. Todo lo que esté bajo la influencia de una mayor cambiará de frecuencia a ser como la mayor. La consecuencia de eso es que todo lo que estaba en una frecuencia inferior, y por consiguiente en un plano existencial menor,
tendrá irremediablemente que subir su frecuencia también. Principio de frecuencias dominantes. ¿Es bueno ponerse en el sol? Claro. No tiene nada de malo el sol. Solo que debes aceptar que tienes ciertos límites o tolerancias corporales en cuanto a la exposición a la radiación. Otro día. Ok. Podemos seguir con los satélites de Júpiter. Estas son las lunas principales de Júpiter. Estas reciben el 99% de su calor de Júpiter o de sus propios medios geotérmicos. El Sol pasa a segundo término para ellas. Todas están en etapa de formación de vida. Esto quiere decir que son lugares que las razas positivas miran y respetan con sumo cuidado por la primera directiva. Si lugares o planetas como Mercurio o Plutón, y Sol 10, Sol 12 y Sol 13 también, son planetas que van hacia abajo en decadencia de regreso a energía potencial, estas 4 lunas de Júpiter van hacia arriba. Están en formación con vida empezando en ellas, y con esa vida también la conciencia de la Luna. Todo desde el punto de vista holográfico. Las conciencias de formación del planeta funcionan como neuronas de un todo más grande, y así hacia arriba. Los habitantes, plantas y animales suman el campo energético de sopa de conciencia hasta formar un todo, la Luna o el planeta. También los seres humanos son la suma de las células y de los microorganismos viviendo en su interior. Las células del cuerpo son la población, el cuerpo es una comunidad, no una unidad. Así desde lo más básico hasta lo más complejo. Se compone todo de piezas de conciencia menores, todos interconectados en un campo energético de conciencia. Este campo se le malentiende y es algo bastante tangible, es la gravedad. La gravedad es el flujo desde un punto de observación de una conciencia hasta el punto observado o de concentración. Entonces, ¿no hay vida avanzada en esas lunas? Las conciencias de las lunas, ¿cómo seres vivos se están formando? ¿Hay asentamientos de otras razas? Si esas lunas están en formación, son bebés. Se deben cuidar, se les debe dar lo que necesitan para su desarrollo, más que nada respeto y paciencia. No hay asentamientos y las razas negativas son ahuyentadas por los guardianes de la zona, los Caristus. Esto el Cabal lo sabe y lo ha filtrado en la película 2001, Una Odisea del Espacio de Stanley Kubrick de 1968. Y con aún más claridad en 2010, Odisea del Espacio. La segunda parte con Roy Schneider. Miren el mensaje final, todos estos mundos son de ustedes para explorar, excepto Europa, no intenten aterrizar ahí. ¿Por qué en Europa? Por la razón que les digo. Porque está en formación, tiene vida empezando a desarrollarse. Nadie tiene el derecho de interferir. Solo que en esas películas les ha fallado algo, no solo es Europa, Ganímedes y Calisto también. Sin embargo, Europa es especial o se destaca entre ellos. Tiene un océano dentro, debajo del hielo. Es el que está en el desarrollo más avanzado de estado de vida de los 4. Contiene una civilización base siriana de seres del tipo Tritón en etapa preindustrial primitiva. Viene del mismo nombre del cual se dio a Europa el nombre al continente europeo. No es por Europa en honor al continente. Europa era la hija de Tire, que era una de las amantes de Zeus en la mitología griega. Ok, está bien conocer toda esta información porque muchos contactados dicen haber visitado esas lunas y haber visto ciudades y civilizaciones. ¿Pero quién ha nombrado al satélite Europa? Habría que investigar quién. Para nosotras Europa no se llama así, es Sol 1352. ¿Por qué Sol si es una luna? Sol 13 igual a Sistema Solar Origen. Sol 13 5 igual a Sistema Solar Origen más número de planeta, 5 igual a Júpiter. Sol 13 5 2 igual a segunda luna. Aunque no está de acuerdo a la distancia a Júpiter, no corresponde, pero así se llama. Pero otra pregunta es Barú, ¿son lunas sin ningún tipo de asentamiento de ninguna raza inteligente? Es que algunos supuestos contactados dicen ser llevados a esas lunas para conocer a las civilizaciones que en ellas viven. Siento romper esquemas, respuesta, no hay nadie allí con civilización, solo unos tritones base sirio, pero en estado primitivo. Estas lunas son nuevas y en formación, dentro de algunos miles de años tendrán sus civilizaciones, pero aún no.
No hay nadie allí, ni siquiera bases. Solo los Caristus que los cuidan positivamente, así como jardineros grises, pues es su trabajo. Tal vez se han confundido con la civilización avanzada Caristus en Júpiter, ya que se les ha dicho que no tiene superficie, no podía tener civilización Júpiter, y lo pasan a sus lunas erróneamente. Júpiter sí tiene grandes construcciones y ciudades espectaculares, pero no en 5D, están por arriba del 5D, bajo 6D específicamente. Conozco qué frecuencia o densidad bajo 6D porque es lo que me indica el ordenador de la nave al igualar la frecuencia como procedimiento necesario para poder siquiera ver estas ciudades. Una zona 3D o 5D solo vería una bola gaseosa llena de animales 5D como los descritos ayer. Solo tengo una pregunta a esto. ¿La Tierra también está ahora en 6D? Es decir, ¿ves las ciudades de Júpiter 6D en la misma línea de tiempo? ¿Quieres decir? Todos los lugares, incluyendo la Tierra, tienen sus puntos o sus líneas o sus aspectos correspondientes en todas las densidades. Sobre líneas temporales, sí son siempre diferentes ya que cambian con densidades, como es de esperarse. Es difícil definir en dónde termina una y empieza la otra, porque una línea temporal es básicamente la que representa a una conciencia, pero esa conciencia está presente en múltiples densidades también. Y aspectos de la misma conciencia pueden o no estar percibiendo esas otras densidades, aunque lo afecte directamente. A este problema se le suma otro, que habría que definir cuando se empieza una conciencia como unidad porque todo está compuesto por conciencias menores que forman una mayor, y eso, en el caso de un ser humano, por ejemplo, sería cada célula del cuerpo, ya que el cuerpo humano es una población, no una unidad. Esas conciencias celulares individuales forman la mayor, la persona antropomorfa. Que a su vez forma una comunidad, que forma un planeta que forma. Y así sucesivamente. Como pueden ver, las variables a considerar son muchas. Y nos quedamos sin tiempo para más. En el siguiente programa seguiremos desgranando los planetas de este sistema. Espero que esta información haya despertado tu curiosidad tanto como lo hizo conmigo. Que todo esto sirva no solo para saber que no estamos solos como nos están haciendo creer, sino que sea el motor que impulse una sed de conocimientos que den lugar a una mayor expansión del alma.